Muy buenos días, Bien. así es. Con lluvia hoy, ¿no? Está complicado. Lluvia, pero un hermoso día, fresquito, lindo. Es espectacular. Hizo mucho calor los días anteriores, así que bienvenida a la lluvia. Llegó el alivio, pero cuando llega el tema, ya saben que todo el mundo se pone en posición para escuchar. Es verdad, es verdad. Hoy, Zaffaroni, el mentor, Alberto. Zaffaroni, el mentor, sí. ¿Quién es Eugenio Zaffaroni y qué impronta no tiene referido a lo que nos está pasando a los jujeños con Milagro Sala? Porque sin lugar a ninguna duda que Eugenio Zaffaroni, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene mucho que ver con esta actualidad de Milagro Salas en Jujuy y con lo que nos pasa a los jujeños internacionalmente con las repercusiones que ha tomado el caso de Milagro Salas. Porque Eugenio Zaffaroni, desde su cargo, es un integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, bien digo, sí tiene evidentemente, ¿no es cierto?, una particularidad donde ha presionado mucho y ha sido uno de los mentores de esta situación. No el único, por supuesto. Mucho tiene que ver Horacio Berbisky desde el CELS, como uno de los actores intelectuales de todo lo que ha pasado. Mucho tiene que ver Jorge Tayana también, como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto ha conjugado, digamos, más algunos errores propios de nuestra Cancillería para que la situación de la causa Milagro Salas tenga las repercusiones que tienen en Jujuy. Ahora, ¿quién es Eugenio Zaffaroni? Porque hasta acá todos hablamos de Eugenio Zaffaroni como el eximio jurista de nivel internacional, reconocido nacional e internacionalmente, que creo que nadie pone en duda su capacidad jurídica y los pergaminos que lo acompañan. Esto creo que está absolutamente claro. Pero como tal, absolutamente polémico, y no vamos a permitir, ¿no es cierto?, discutirle algunas situaciones que se dan con los fallos, digamos. Los jueces hablan por los fallos, y más allá de los pergaminos, de repente hay fallos que han cargado una polémica absolutamente grande y que lo exponen bastante a Eugenio Zaffaroni en este tema, y que por ahí pueden ayudar a entender las diferencias, que pueden ser hasta de carácter ideológico, pero acá está. En 1989, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni formó parte de la Sala 4 de la Cámara en lo Criminal Federal Nacional, ¿sí? Y desde esta Cámara, en el año 1989, extraímos algunos de los fallos polémicos, digamos, que pintan de alguna manera la forma de pensar de Eugenio Zaffaroni y que a usted le puede ayudar a entender esto. Por ejemplo, el 26 de abril del año 1989, en un fallo absolutamente controvertido, ¿sí?, determinó que el sexo oral, por ejemplo, no es violación. Entonces, como no hay acceso carnal porque es sexo oral, no hay violación, hay un abuso deshonesto. Y de esta manera redujo la pena del depravado a más de la mitad. La víctima, para que usted tenga claro, tenía 8 años. ¿Cuáles son aquellos argumentos utilizados por Zaffaroni en su fallo para la reducción de la pena? La luz estaba apagada. El hecho de estar apagada hacía que sea menos traumático para la víctima, al cual le decían que lo que estaban introduciendo en su boca era el dedo. Esto es textual del fallo de Zaffaroni, ¿no? Esto es textual del fallo. 8 años de edad. Y se falló de esta manera, digamos, no hubo acceso carnal. ¿El atenuante cuál es? Que la luz estaba apagada. ¿El atenuante cuál es? Que el victimario demostró arrepentimiento y pidió perdón. Y de esta manera le redujeron absolutamente, digamos, la pena que correspondían. 3 de abril del 89, ¿sí? Un allanamiento. Todo perfectamente determinado, el allanamiento absolutamente bien autorizado por la justicia, no fue objetado en ninguno de la parte procesal, estaban los testigos de la misma, se lograron incautar balanzas, percutores, todo lo necesario para la comercialización, 57 papeles platinados con la droga adentro para ser comercializada, pero eso sí, no había en ese momento ningún comprador. Esto le valió para que el juez Eugenio Zaffaroni en su fallo le reduzca, ¿no es cierto?, la situación procesal a los dos, diciendo que no era una red de narcotraficantes, acá no se puede comprobar que había un comercio, ¿sí? Entonces de esta manera se redujo absolutamente, digamos, la pena en este caso, porque no había tráfico. Lo que había era una persona que tenía, ¿no es cierto?, droga en su momento. Todo el allanamiento estaba perfecto. Ahora, ¿por qué no se pudo comprobar que había comercio de estupefacientes? Porque no estaba el comprador adentro. Eso sí, había balanza, toda la droga preparada, todo lo que significa para alargar o para estirar, como dicen en la jerga, digamos, la droga. El 29 de junio de 1989, una persona con 70 kilogramos de marihuana,
todo el proceso judicial, viene el castigo, llega a la Cámara, ¿no es cierto?, del crimen y termina reduciéndole de tal manera la pena, diciendo que no era tráfico de estupefacientes, no podía formar parte de esta red, se llevaba droga y sabía que llevaba algo ilícito, pero no podía o no se podía determinar con absoluta claridad qué tipo de droga llegaba. Por lo tanto, al no poder determinar con total claridad qué tipo de droga llevaba, era dolo eventual. Al ser dolo eventual no era un integrante de una red de narcotráfico, por lo tanto lo dejó libre, ¿sí? Por ser dolo eventual le dio 3 años y de esta manera quedó libre en prisión domiciliaria. Bueno, todo esto fueron fallos, ¿no es cierto?, del juez Eugenio Zaffaroni cuando integraba en el año 1989 la Cámara Criminal Federal Nacional.